Hoy vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de mayo. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Llegó el momento de seguir hablando de libros, porque en realidad aquí hablamos de libros cada semana, les hablo de libros en todo lado, pero en esta ocasión vamos a hacer este video que tanto nos gusta y es de recopilar los libros que leí durante cada mes y en esta ocasión pues corresponde el mes de mayo. Creo que estamos más o menos al día con el tema de los wrap-ups y que sí voy a volver a hacerlos como mucho más seguidos. Porque sí creo que hablar de libros que leí como el mes anterior, como que es demasiado tiempo, pero bueno, ya verán eso en los siguientes videos que les suba. En esta ocasión estoy sentada como encima de varias almohadas para entrar dentro de este cuadro, porque pues quería estar sentada porque me está doliendo la espalda terriblemente. Entonces pues estos videos, como la mayoría de los del canal, suelen ser bastante largos, entonces por eso me veo así, pero pues me voy a acomodar y vamos a hablar de 13 libros que leí durante el mes de mayo. Es impresionante porque si ustedes ven el reading blog de mayo, ese reading blog fue una locura porque yo tenía que hacer todos los trabajos finales de la universidad, o sea, fue un mes muy intenso y además terminé 13 libros. ¿En qué momento? En pantalla les está apareciendo el calendario que me genera Bookmori, que es una aplicación que me encanta específicamente por esta función, como que disfruto muchísimo de poder ver ahí como mis avances de lectura y cuáles son las semanas en las que más leo y cuáles no. Entonces, pues gracias a esa aplicación es que podemos hablar de los libros que he leído y pues específicamente que leí en mayo en orden. Así que vamos a comenzar. El primer libro que leí fue La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, que no me gustó. He dado vueltas como a este libro porque entiendo que, bueno, en primer lugar forma parte como de un movimiento literario, podemos hablar aquí en Colombia, que es el tema de la novela El Sicariato, ¿no? Sobre todo en Medellín, esto fue algo como muy, muy impresionante, digamos que se vivió en un contexto y que se trasladó a la literatura. Y La Virgen de los Sicarios, como pues su nombre lo indica, sí habla mucho de este tema. Aquí estamos ante una pareja que ha sido aclamada en muchas ocasiones por ser representación de la comunidad LGTBIQ, específicamente de los hombres homosexuales. Sin embargo, no me interesa la representación cuando esto es pedofilia. Estamos ante un muchacho de 17 años y un adulto, un señor de 40 años. Entonces, más allá de la relación y de la representación, estamos hablando de una relación abusiva por la diferencia de edad y por supuesto es pedofilia. Entonces, a partir de aquí, yo creo que entré en reversa con esta historia, porque en clase, por ejemplo, nos decían como, no, es que, qué relación tan bonita, yo, perdón, o sea, como que yo acá estaba como, no puede ser, ¿qué es esto? Yo no le veo como nada de bonito ni nada de rescate como a esta relación, ¿no? Entiendo, digamos, el contexto lleno de muerte, donde literal esta pareja iba matando a todo el mundo que lo miraba mal, que se demoraba en abrirle la puerta del carro, que, o sea, siempre iban por la calle, mate, que mate, y esa impotencia y ese estrés y ese absurdo de la muerte entiendo que es algo que pasa, ¿no? O sea, como que sí se siente de esa forma cuando vemos la cantidad de cifras de muerte en nuestro mundo. Que estos personajes sí presentan un absurdo como de la violencia, pero es que yo siento que fue un libro que no me dejó nada. Seguramente el contexto de clase, que no fue como tanto de reflexión y de entender, sino como estuvo bonito, así es la vida, como que tampoco ayudó mucho. Y también vimos como un documental sobre Fernando Vallejo y creo que es este tipo de casos en los que no puedo separar el autor de la obra porque él tiene comentarios sobre niños y sobre tener relaciones con niños que son muy incómodos para mí y pues aquí vemos ese reflejo en esta relación que presenta en La Virgen de los Sicarios. Entonces, él es su obra y él no me cae bien y pues La Virgen de los Sicarios no fue para mí. Por otro lado, llegué al poemario de Ariel de Silvia Plath en este recorrido que estuvimos haciendo en clase por la literatura del siglo XX y también cómo las autoras dan cuenta en su literatura y en su poesía
de que la guerra que vimos en casos anteriores, como las dictaduras, ¿no? Como tantas cosas que estaban sucediendo, digamos, antes de, ahora se traslada a los cuerpos y se traslada a la casa. Y pues en Silvia Plath podemos ver esto como sin duda alguna, ¿no? Entonces fue un poemario muy especial. Hay una edición específica de la selección de Ariel de Silvia Plath, porque casi siempre se encuentra esta edición de obras completas, de poemas completos. Y yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, sobre todo precisamente por clase, ironías de la vida, porque fue en clase donde como que leíamos cada poema y qué quiere decir esto y qué significa esto y a qué se refiere con esto, y fue demasiado valioso. Además, también surgieron muchas como reflexiones frente a la posibilidad de separar el tema autobiográfico de la obra de muchas de las autoras, porque como que casi siempre se les reduce a que como estuvieron deprimidas o se suicidaron o este tipo de cosas, entonces es por eso que escribieron ese tipo de textos, ¿no? Y de literatura. Cuando esto es rebajarlas mucho, o sea, tenían un talento literario impresionante, que independiente de lo que vivieron, supieron cómo trasladar eso con calidad literaria. O sea, y yo les decía en la charla que tuvimos sobre poesía, como que hay muchas personas que han pasado por depresión, muchas personas que han tenido como problemas mentales y no han escrito la calidad de obras que han escrito estas mujeres. Entonces como que a veces sí me molesta un poco como que se reduzca todo el análisis de una obra de una autora al tema autobiográfico y a que vivió esto y tal, porque se siente como chisme. Y si bien sí es importante su vida, por supuesto, no lo es todo. El siguiente libro que leí fue Pedro Páramo de Juan Rulfo, que fue el libro que estuvimos leyendo en el club de relecturas durante este mes de mayo. Fue mi tercera vez leyéndola y fue muy especial hacerlo en club de lectura porque todas estaban muy perdidas. Y creo que pues la reflexión que sacamos al final de la charla que tuvimos es como, es un tipo de libro que toca releer. O sea, como que si hay niveles de lectura con este libro, tú al principio pues estás en busca de qué pasó, ¿no? Tienes a este personaje que es Juan Preciado, que tiene a su mamá en el lecho de muerte y la mamá le pide a él que le prometa que va a ir a Comala a buscar a su papá, que es Pedro Páramo. Y cuando llega Juan Preciado a este lugar, se da cuenta que Pedro Páramo ya murió y que este lugar, que es Comala, está como en un limbo entre la vida y la muerte muy raro. Pero además tenemos historias de otros personajes también muy extrañas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entiendo que se sintieran todas demasiado perdidas porque así me sentí yo la primera vez que lo leí. Me parecieron muy valientes por enfrentarse a esa obra, porque literal yo la primera vez que lo leí no entendí absolutamente nada. Ya fue en la segunda que fue con audiolibro y en esta tercera que ya sabía de qué iba la historia, ¿no? Pero sí es un libro que amerita la lectura, pero que la merece completamente. Me encanta la historia, me encanta Juan Rulfo. Juan Rulfo me parece un autor maravilloso como persona y como en lo que... Y su obra, que es como tan chiquita, o sea, son como 3 libros: El llano en llamas, El gallo de oro y Pedro Páramo, y revolucionó la literatura mexicana y lo seguimos leyendo hoy, me parece impresionante. También son demasiado sensoriales, o sea, yo puedo sentir el calor y como todo lo que nos está describiendo, y es realmente impresionante que logre transmitir todo esto, porque además son historias, y particularmente Pedro Páramo es cortico, o sea, no nos pasa las 200 páginas, pero te quedas pensando un montón. Por otro lado, terminé Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que ustedes saben que es uno de mis autores favoritos de la vida. Me vi la película de Disney y con este libro me pasó algo muy curioso, y es que yo me había armado ideas del libro, entonces yo ya tenía en mi cabeza que me había parecido como extremadamente dramático, que Esmeralda me terminó cayendo mal. O sea, como que había muchas ideas en mi cabeza. La película de Disney no me ha terminado de convencer porque siento que sí, la redujeron mucho como en muchos conceptos, pero después de seguirle dando vueltas y seguirle dando vueltas y hablarla en la charla final, creo que para mí todo se unió de una manera perfecta. En primer lugar, pues para los que no saben de qué trata Nuestra Señora de París o El Jorobado de Notre Dame o Notre Dame de París, es un libro que Víctor Hugo hace para criticar o dar su punto de vista frente a algo que estaba sucediendo en París, y es que estaban tumbando las catedrales, estaban tumbando como toda esta arquitectura medieval por hacer edificios nuevos y modernos. Y a Víctor Hugo esto le parece una cosa desastrosa,
Entonces por eso crea y escribe Nuestra Señora de París, donde tenemos muchos fragmentos en los que habla de cómo la arquitectura, antes de que existiera el libro como lo conocemos hoy en día, eran hojas, ¿no? O sea, era donde se escribía la historia, y en esas paredes que aparentemente pues es algo físico, hay siglos y siglos de historia, ¿no? Que esto es algo pues absolutamente bellísimo, pero además de esto, pues tenemos una historia con un cariz muy, muy oscuro. O sea, yo dije y pensaba, digamos, al inicio cuando comencé el libro, como, pues es que este libro lo adaptaron para niños, o sea, ¿cómo hicieron esto, no? Entonces yo pensé que iba a ser como un poco más tranquilo, ¿no? Y me meto a esta historia y es básicamente la historia de un clérigo, de un man de la iglesia que se obsesiona con una mujer y hace un montón de cosas terribles por ella, y tenemos a este personaje que es Quasimodo, que demuestra cosas sobre la belleza y la fealdad muy importantes, y este personaje que es Esmeralda, que por su belleza y por quién es, como que le pasan tantas cosas tan horribles y no hay cabida como en ese mundo lleno de tanta corrupción y de como sentimientos tan oscuros y tan feos para un alma pura como ella, ¿no? Entonces, lo que les digo, como que tenía muchas ideas previas, pero lo hablamos y lo discutimos y como que intentamos entender un poco por qué Víctor Hugo hace tal cosa, por qué termina así la obra, y pues me encantó. La vi como con otros ojos también la película de Disney, porque sí está bastante oscura para hacer una película para niños, pero es que no hay manera de hacerla de otra forma. O sea, en serio le bajaron muchísimo, por ejemplo, la relación de Esmeralda y Quasimodo. Eso sí, el personaje de Esmeralda en la película, nada que ver, la Esmeralda del libro es otra cosa. No sé si quisiéramos un de libro a peli de esta historia, pero bueno, en general como que la disfruté muchísimo, y Víctor Hugo pues está para siempre en mi corazón. Por otro lado, terminé La traición de Jaime Alfonso Sandoval, la segunda parte de Mundo Umbrío, y una cosa absolutamente impresionante. Vean, nosotros comenzamos a leer Mundo Umbrío, la primera parte, y dijimos como, bueno, continuémosla, ¿no? Muchas personas dijeron como, Sofi, creo que no conecté con la historia porque los personajes son muy pequeños, pues porque pensé que era como algo un poco más adulto, como que no logró conectar, ¿no? Y yo, listo, perfecto, no sé qué, la seguimos como las personas que sí nos habían enganchado pues mucho la primera parte, pero ustedes no saben la evolución de personajes que podemos ver en esta segunda parte. Se llama La traición. Entonces yo durante todo el libro estaba esperando quién iba a traicionar, ¿no? O sea, quién iba a hacer alusión al título. Y la persona que lo hace, como que yo no me lo esperaba para nada. Es un libro que tiene una ambientación impresionante, una historia detrás de una investigación que le costó a Jaime Alfonso Sandoval más de 10 años, ¿no? Además de todo lo que la tuvo en su cabeza. Los personajes, como les digo, crecen y evolucionan de una manera impresionante, y el final de este libro, o sea, cuando se revela de quién es la traición, es una cosa bellísima, y no les quiero decir nada más para evitar hacerles spoilers. Solo sí creo que haber leído esta saga me arruinó para muchas otras sagas, porque justo estaba leyendo esta y estaba leyendo a la par Percy Jackson, y mi principal problema con Percy Jackson es que yo les decía como, es que todo les va a salir bien, o sea, como que ahí no hay un conflicto realmente, porque sabes que no se va a morir ningún personaje principal, o sea, sabes que todo va a resultar perfectamente bien, ¿no? En Mundo Umbrío no, a pesar de que tenemos chicos que son de la misma edad, que tienen muchos poderes también, que se supone que son súper inteligentes, pero aquí lo que hace Jaime es darnos como un baldado de agua helada de realidad y de lo que implica crecer, y crecer es un proceso en el que también te das cuenta que no eres invulnerable, ¿no? Y que sí necesitas de otros. Y eso lo podemos ver a la perfección en este libro, y ahorita estoy leyendo justo La venganza, el tercer libro, y ustedes no saben, o sea, por favor, léanse Mundo Umbrío. Seguimos con la cuota de romance del mes de mayo, que fue De Ex a Ex de Rachel Lynn. Yo este libro lo tenía en mi Goodreads porque saben que a final de año Goodreads hace como unos premios, los Goodreads Choice Awards, y pues ahí están como por categorías de géneros, y pues estaba como todo el listado de los libros que habían ganado por romance. Y pues entre esos libros habían varios que yo me anoté, y estaba este de Ex a Ex, que pues ya lo tradujeron al español, entonces yo me puse a leerlo.
Me gustó mucho, pero sí siento que pues es un libro fácilmente olvidable. De hecho, para este punto tengo que recurrir como a las notas que hice sobre este libro para hacer la reseña individual, porque sí hay muchas cosas que ya se me pasan, pero lo cierto es que pues cumplió un poco su cometido de entretenerme, de distraerme, de engancharme hasta no poder terminarlo. Y me gusta mucho también este componente que tiene como de la radio, de los podcasts, porque sí es algo como que está en furor hoy en día y como que leerlo fue muy especial, ¿no? Y también porque estoy como muy metida en el tema, entonces como que me entretuvo, me pareció chévere, pero pues sí es como fácilmente olvidado. El siguiente libro que leí es La vergüenza de Annie Ernaux, nuestra Premio Nobel de Literatura 2022. Y este libro fue muy especial porque con él terminamos en la materia de Literatura Universal 4. Y además yo tuve que hacerle como el comentario crítico, el análisis, que espero poder compartírselos cuando hagamos su post en el blog, su reseña. Fue un libro que a mí me gustó mucho, que creo que genera mucho debate frente a por qué se ganó el premio de literatura, o sea, como que ese es el tipo de literatura que quieren la academia o que la academia cree que merece ser premiado. ¿Saben? Como este tipo de cosas que van un poco más fuera de la historia. A mí en lo personal sí me tocó mucho, como que la historia que cuenta aquí es un poco este sentimiento de vergüenza que le genera a ella darse cuenta de que su familia no es perfecta, que su familia no forma parte de esas familias aparentemente normales y perfectas que ya ven en sus compañeras en un colegio que no es de su clase social, ¿saben? Como este tipo de cosas. Y esto se da cuenta pues de esta ruptura del momento en el que su papá casi mata a su mamá en un domingo de junio. Entonces es muy impresionante y ella lo que hace es intentar analizar un poco esto y en ese análisis un tanto personal termina dando cuenta de muchas cosas de la sociedad en general. Entonces creo que ahí es donde está lo valioso de ella y pues tiene como 40 libros si no estoy mal. Entonces pues ahí Anier no para nada. En el club privado estuvimos leyendo El Arca del Zodiaco, la primera parte de Nicolás Guevara. Pudimos hablar con Nico en la charla final y eso fue muy muy especial. Lo que me atrajo de este libro es que es un autor colombiano y además es fantasía. Yo no sé cómo sea en cada uno de sus países, pero aquí en Colombia sí es como, no sé si como una regla social, como que hay algo ahí estipulado de que los autores que salen de Colombia tienen que escribir realismo mágico o tienen que escribir novela del sicariato, novela de la violencia, crónica, ¿no? Como ese tipo de cosas, pero fantasía, como que es un género que no se piensa, ¿no? Pero acá tenemos una prueba de que sí se puede hacer fantasía colombiana y por ahí en el club vamos a estar leyendo otra que también da cuenta de esto, ¿no? Entonces fue muy especial por eso inicialmente. Es un libro que a mí sí me costó en un inicio porque es un poco como demasiada información y está como muy desordenada, como que yo no lograba engancharme a qué estaba sucediendo. Y de hecho, cuando hablamos con Nico, él nos dijo que sí, o sea, como que él ha vuelto a leer la obra una vez ya fue publicada y sí dice como con la experiencia que tengo ahorita, seguramente yo hubiese simplificado mucho más las cosas. Pero pues fue su primer libro, él tiene como 25, 26 años y ya tiene 3 libros publicados. Por aquí de hecho tengo la segunda parte de pues El Arca del Zodiaco, porque en realidad son 3 y él está escribiendo la tercera ahora mismo. Dijo que este era su libro favorito de los que había escrito, entonces quedé con muchas más ganas de avanzar. Es una fantasía como un poco a la que yo no estoy acostumbrada porque es como un tanto tradicional, es decir, está muy pensada para armas y para hechizos, es que no son hechizos, como palabras o frases que salen en la batalla y que se vuelven armas, ¿no? Esto muy Avatar, muy este tipo de historias, como que yo no era muy fan y no estaba como muy pegada a este tipo de fantasía, entonces creo que por eso me costó un poco más, pero fue muy interesante conocer como el proceso de escritura de Nico. Hay una escena en un laberinto que me pareció brutal y creo que pues hizo un gran esfuerzo y un gran intento de escribir fantasía y pues ya quiero saber cómo evolucionó en este y por ahí tengo otro de él también, entonces pues fue un placer leer a Nico. Volví a Alice Kellen con Donde todo brilla, una novela que me encantó. Yo no sé si ustedes tienen algún autor favorito, pero a mí con Alice me pasa que siento que vuelvo a casa, o sea, me pasa con Carlos Ruiz Zafón, pero con Alice es muy especial porque siento que así no me dijeran que Donde todo brilla es de Alice Kellen, yo sabría que es de ella, o sea, tiene como un sello
muy particular y unas reflexiones sobre la vida bellísimas, una escritura casi poética que es muy, muy hermosa. Además, aquí nos enfrentamos a dos personajes que tienen que adaptarse a un mundo que no terminan de entender. Por un lado tenemos a Nikki, que es una chica que podemos llamar como rara, entonces cree en brujas, cree en hadas, cree que el polvo que queda en el aire es polvillo de hadas, por ejemplo, ¿no? Y la comienzan a molestar mucho en el colegio, le hacen mucho bullying y ella poco a poco se va retrayendo y va cambiando su personalidad para poder encajar ya no solamente en este mundo infantil, sino lo replica en las cosas que va a hacer cuando sea adulta. Y por otro lado tenemos a River, que es un chico que quiere salir del pueblo costero en el que está, un pueblo que se dedica como a pescar langostas, él odia la langosta y el tema aquí es que va a pasar algo que va a impedir que River pueda salir de este pueblo. Y va a ser muy interesante ver la evolución de estos dos personajes, cada uno como en su pedazo de tierra en el mundo, además de la amistad entre ellos dos. Si hay algo como que no me terminó de gustar, como por el sentimiento que me causó, es que esto es un Friends to Lovers, pero como que ese proceso es muy doloroso de ver porque igual están en momentos de la vida distintos, como que pierden un poco mucho tiempo y eso es una sensación muy fea. Pero en general pues fue un libro que me encantó, que disfruté mucho, que devoré, que está lleno y señalizado con todas las frases tan increíbles que tiene Alice acá escritas y que además es muy interesante este juego que ya hace con los tiempos porque nos da algunos vistazos del futuro. Entonces tú estás más picado para saber qué está pasando y cómo llegamos a esa escena y en algún momento sí une todos los puntos y es muy interesante. También leí Los Cuatro Vientos de Christine Hanna en el Club de las Chicas LC. Ya habíamos leído de esta autora El Ruiseñor y a mí me había encantado ese libro y cuando salió Los Cuatro Vientos yo dije, esto me va a hacer llorar porque es una autora que escribe cosas que duelen mucho el corazón y sí lloré muchísimo, pero fue una historia que como que salió, o sea, que fue más allá, porque acá nos vemos enfrentados a un tema muy denso que es la migración. Tenemos a Elsa, que la conocemos de pequeña, ella le gusta mucho leer, pero es fea según sus papás, entonces nunca se han esforzado como por, no sé, sacarla a eventos sociales, a que conozca gente, a que socialice o algo, y mucho menos creen que se vaya a casar porque es demasiado fea para eso, que hombre le pondría atención, ¿no? El caso es que debido a esta reclusión y pues igual al sentimiento que sale de ella de querer conocer el mundo, va a cometer errores garrafales, complicados, que la van a llevar como a otro lugar y es ahí donde ella va a tener que sacar realmente toda la valentía y todo lo que ella tiene en su interior. Como les digo, el tema de la migración es un tema muy importante en este libro y ustedes lo saben, todo lo que me hizo pensar, todo lo que me hizo reflexionar sobre que esto sigue pasando, o sea, no es una historia súper trágica de drama y de desgracia tras desgracia, sino que es el reflejo de cosas que sí pasan en nuestro mundo y que siguen pasando y es como demasiado, o sea, como mucha impotencia y me llenaba de rabia por cómo el dinero y la burocracia y las excusas de que es que nuestro territorio no puede abastecer para todo el mundo han dejado de lado la humanidad. En serio que fue una cosa como de tristeza, impotencia, rabia, dolor. eh, Impresionante, ¿no? Pero tenemos también unos personajes que evolucionan un montón. En fin, es un libro bellísimo, es un libro que me encantó y que les recomiendo demasiado para conocer historia, para conocer unos muy buenos personajes y para reflexionar muchísimo. Por otro lado, en el club público leímos La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Ya sé que les había dicho que habíamos leído Nuestra Señora de París, pero ese se nos alargó un poquito en mayo y por eso está en este wrap up. Y La ridícula idea me gustó en general, pero se nota un poco, o al menos porque yo comencé a leer a Rosa un poco tarde, que pues es como de sus primeros libros, porque muchas de las reflexiones que tiene aquí en La ridícula idea las desarrolló en El peligro de estar cuerda, que a mí me gustó muchísimo más. Entonces como que a veces sí sentía que era como mucha repetición, pero en realidad era al revés, porque pues comenzó con este y después en El peligro de estar cuerda desarrolla mucho más las ideas. Sin embargo, sí tiene como algunas cositas como el tema de hashtag, que era pues como por allá en el 2010, 2013, como en tendencia era como que todos decíamos hashtag, hashtag, y hoy en día no tanto, entonces eso como que ya para este momento es muy raro.
Ojalá en alguna reedición le quiten esto, porque en serio ya pues en este momento no tiene mucho sentido. Pero el libro me gustó mucho en general, me pareció muy bello y muy inteligente la manera en la que Rosa logra como hablar de su duelo, del duelo que implicó perder a su esposo. Y lo que también sufrió Marie Curie en muchas situaciones, no solamente con el duelo de ella y Pierre, su esposo, sino también con lo que implica ser mujer en la ciencia, con lo que le costó la maternidad, ¿no? Muchas cosas que dan como para demasiadas reflexiones y que sí es un libro que en el tema del duelo como que te pone a reflexionar muchísimo, porque yo afortunadamente no he tenido que ver morir como a ninguna persona a mi alrededor, pero sí es cierto que tenemos a alguien que le pasa y que nuestra, no sé, palabras son lo siento o algo que no es suficiente, ¿no? Que vas a estar bien o ya te tienes que poner bien o palabras que no se sienten del todo empáticas, o sea, muchas cosas que siento que puedo hablar como de los dos lados. Me pareció que esa es la riqueza de este libro, como hablarlo con otros y compartir esas experiencias y lo que implicó para la vida de otras personas debido a lo que han vivido. Entonces fue muy especial. También terminé La Metamorfosis de Franz Kafka por segunda vez. Amé profundamente este club. Fue un club maravilloso donde pude sacar todas mis dotes de literata y de profe de literatura, hablando como de mucha teoría literaria, pero además el libro, pues yo les he dicho que es uno de mis libros favoritos de la vida. Pudimos analizarlo a profundidad. Me encantó que los participantes leyeron como con tanto juicio y tenían interpretaciones muy interesantes, así que gocen mucho esa segunda lectura, lean La Metamorfosis, no se dejen llevar por el tema del bicho, eso es lo último que importa, y ojalá puedan hacerlo como en un contexto de análisis profundo, porque sí siento que leerlo solo es como pues ir de pasada, son 100 páginas, lo lees en 2 horas, pero analizarlo, hablarlo, sacar teorías, qué pasa, qué sucede, pues es como algo mucho más valioso y mucho más profundo. Entonces, pues amé hacer esta relectura y poder hacerlo pues en club fue mucho más especial. Y finalmente, por fin terminé la saga de Percy Jackson y el último héroe del Olimpo, creo que es este libro. Vean, yo ya llegué a este libro cansada, o sea, honestamente. Y yo le escribí a Caro como, Caro, me va a terminar este libro hoy porque ya, o sea, ya quiero arrancar la curita, ya estoy cansada de esta saga, no me importa mucho lo que vaya a suceder. Y eso se los digo porque desde que llegué a la profecía, a esta profecía que dijeron como que no, eso va a cambiar absolutamente todo y que no sé qué, y fue como una vaina re, ya nos habían dicho eso, y a pesar de que fue interesante ver cómo se iba cumpliendo como las subpartes, pues la general ya la sabíamos, entonces ahí yo dije no puede ser, o sea, no puede ser que en serio me sigan dando nada en esta historia. Si tenemos batallas, si tenemos algunas muertes que en realidad pues no son significativas porque no es de ningún personaje principal, tenemos la aparición de más dioses, de más gente que ayuda, pero como que igual, de manera muy superficial. Entonces, pues ya para este punto estoy recopilando muchas de mis sentimientos y de mis argumentos para poderles hablar con toda la causa en el video que vamos a hacer de Percy Jackson, porque pues saben que acá en YouTube tenemos videos para las sagas que logro terminar. Pero pues teníamos planeado leer la otra saga de Percy, no va a pasar. Cami quiere retomarla en algún momento porque ella sí es súper fan de Percy, pero yo les dije, en serio ya no puedo más, o sea, siento que estoy leyendo esto porque tengo que hacerlo y no es chévere. Muchas personas pues abandonaron la saga en el camino y les dije, ustedes afortunadas que no estaban en la organización de este y que pudieron dejar el barco. Pero pues bueno, al menos ya la terminé. Y les estaré contando en ese video que hagamos específicamente de Percy lo bueno, lo malo, más o menos todo. Y así terminamos este video. Cuéntenme aquí abajo si alguno de los libros de los que hablamos aquí ustedes lo han leído o no. Me encantaría como conocer sus opiniones allá abajo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, recomendarle este video a alguno de sus amigos que crean que necesite recomendaciones y nos estaremos viendo la próxima semana.